Bienvenidos a Que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para la salud del ser humano que carga con mucho tabú, con mucha ignorancia, yo creo que en todo el mundo, por ser una de las enfermedades de transmisión sexual, pues de mayor miedo y mayor mito también. Para esto, bueno, el tema es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y para esto tengo una invitada súper especial, experta en el tema. Ella es la doctora Georgina Morales. Me gustaría, porfa, que te presentaras, que nos dijeras un poquito de ti, de tu formación, dónde estudiaste medicina, de tu carrera profesional, para que toda la gente que nos escuche y que nos está viendo, pues te conozca. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, bueno, yo soy la doctora Georgina Morales, yo soy médico internista, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialidad la hice en el Instituto Mexicano del Seguro Social y Ujú. tengo casi ya 12 años dedicándome a la atención de personas que viven con VIH. Labora actualmente en el Hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro del Seguro Social, que está aquí en la Colonia del Valle, y también en la Clínica Especializada Condesa de la Secretaría de Salud, que justo se dedica a atender personas que viven con VIH. Ok, Es un centro, es un centro de atención donde se brinda el tratamiento de manera gratuita a todas las personas que viven con VIH que no cuentan con derecho a biencia en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. ok. Entonces, y pues ahorita justamente tiene como un año que soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de VIH, que justamente Wow. está enfocada a la difusión de estos temas, no nada más en personas que viven con VIH, sino también para personal de salud en general. Claro, porque hay muchísima ignorancia respecto al tema, ¿no? Yo soy salubrista y uno de los temas en los cuales me enfoco mucho es bueno, en muchísimas enfermedades, la verdad, desde tropicales, pero uno de los temas que me gusta mucho tratar es el VIH, ¿no? Y les hablo acerca de la Casa de la Sal, de esta fundación, de muchos mitos, porque a veces la gente puede pensar que hasta si unos moscos pican a una persona con VIH, estos mismos mosquitos te pueden dar VIH a ti si te pican, ¿no? Entonces hay muchos mitos que se deben de romper, que se debe de educar a la población en general en este tema y no es natural saberlo, o sea, no es instintivo, es algo que se tiene que estudiar y se tiene que conocer y hasta hace poco era una enfermedad muy misteriosa, ¿no? Como que ni el propio, como el COVID ahorita, como que, ¿y qué va a pasar? Y las secuelas, pues quién sabe, o sea, todo el mundo lo estamos viviendo al mismo tiempo. El VIH en algún punto, pues fue así también, pero ya han pasado muchos años desde su descubrimiento. Pero bueno, para adentrarnos en el tema, ¿nos podrías explicar qué es este virus de inmunodeficiencia humana? ¿Qué es? ¿Qué Bueno, hace? el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus. Es un virus que habitualmente vive dentro de su célula target. La mayoría de los virus tienen una célula en la cual suelen vivir o buscan ser su reservorio. En este caso, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que tiene predilección por los linfocitos y de estos, los linfocitos CD4. Sin embargo, no es el único target que tiene el virus, puede estar en cualquier tejido linfático del organismo y justamente esa es la clave por la cual nos ha encontrado una cura para este virus. Tiene Ok, ciertas características que lo hacen diferente a los demás, por ejemplo, el virus de COVID. ¿No? De la COVID-19. Es un virus que no nada más tiene una capacidad de mutar enormemente grande, sino que también tiende a afectar diferentes reservorios en el resto del organismo, ya que tenemos tejido linfático desde el intestino hasta el cerebro. Entonces, ya digo, si podemos encaminar en una parte de esta plática acerca de la cura, pero donde está atorada la cura es básicamente en que es difícil de sacarlo de los reservorios. En el momento que este virus entra a los reservorios, que habitualmente es a las 48 horas de la adquisición de esta infección, pues no hemos podido sacarlo. Y ok. básicamente es la razón por la cual la cura o los intentos de cura han fracasado. Uh-huh. ¿Cómo se transmite el virus? ¿Cómo se puede transmitir? Porque la gente piensa que solamente
es una infección de transmisión sexual y esto pues no es así. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que uno se puede contagiar de VIH? Bueno, de la forma más frecuente, efectivamente, sí es la vía sexual. Eso quiere decir que es el contacto sexual con una secreción, que cada secreción del organismo ya sabemos cuál es la que tiene una carga viral o una cantidad de virus más importante. Evidentemente, entre más virulenta sea una secreción, pues es más fácil contagiarse. Y de las secreciones del cuerpo que más virus tienen, pues son las secreciones de origen sexual, es decir, el semen, la lubricación vaginal, incluso el líquido preeyaculatorio ya incluye virus. La sangre es el otro líquido que también tiene una gran cantidad de virus y de ahí las lágrimas, la orina, la saliva, etcétera, la verdad es que es una cantidad mínima. Por eso es que la forma principal de contagio es una relación sexual no protegida. Ok, Ahora, de las relaciones sexuales también, dependiendo del tipo, también sabemos que hay un riesgo mucho más alto. Por ejemplo, las relaciones sexuales de origen receptivo, en este caso las relaciones de tipo anal, pues sobre todo si en este caso no hay lubricación, pues es el riesgo mucho más alto, ¿no? Y de ahí, aparte de las relaciones sexuales no protegidas, pues están las transfusiones no vigiladas. ¿A qué me refiero no vigiladas? Son transfusiones que pues no se hacen pruebas adecuadas para la detección de este tipo de virus. En México ya es poco común esto porque ya por norma se hacen ELISAs de cuarta generación a toda la sangre que se dona. Eso ya está normado. Pero hace tiempo todavía en algunos lugares de la República se acostumbraban a las transfusiones homólogas, que era básicamente, si yo soy tu mamá, pues nos van a conectar y yo te voy a pasar la sangre sí, directo, ¿no? Ya no es una práctica que esté aprobada, pero en algunos lugares todavía se llega a hacer en casos de emergencia, ¿no? Pero, digo, la sangre nunca, eso digo, no es de la práctica, pero la sangre nunca es 100% segura, ¿no? Tiene sus riesgos, las transfusiones sanguíneas, y aunque el riesgo de VIH es muy poquito, pues ahí está. sí, La otro tipo claro. de transmisión es, sí, la transmisión por leche materna, ¿no? Ah, Hasta ahora eso es algo muy importante de tocar, que si una mamá tiene VIH, no debe de amamantar a su bebé. No, así es. no debe de hacer. Así es, hay muchas otras patologías donde tú ya está aceptado. La CDC y la OMS todavía no aprueban la leche materna de mujeres que viven con VIH a sus hijos, salvo casos excepcionales como África subsahariana, por ejemplo, que aunque tienen una prevalencia enorme de VIH, pues básicamente es pues la vida del bebé y no recibir alimento a recibir Ah, leche claro. materna. Entonces, en ese caso sí se hace como una excepción, pero mundialmente no se recomienda, ¿no? Sí, claro, De si no ahí, hay acceso a fórmulas o a una leche materna sin el virus, pues es morir de hambre, ¿no? Claro. exacto. Entonces hay como sus excepciones, pero no está recomendado. Igual en nuestro país no está recomendado. Otra forma, digo, que también seguramente mucha gente son los tatuajes, los piercings, el uso de agujas. Estas pueden ser agujas también para trabajadores de salud, aunque el riesgo es mucho más bajo. El virus de VIH es un virus que fallece o que más bien desaparece después de unas 30 minutos a la intemperie. La verdad es que la vida de este tipo de virus en la intemperie no es muy buena, a diferencia, por ejemplo, No, de la de la hepatitis B y la hepatitis C, que pueden C, sobrevivir 48 horas. sí. Sí, entonces, por eso es que el contagio ocupacional de hepatitis es mucho más común. Dicen que hasta 30 veces más probable que VIH, ¿no? Entonces, el riesgo ocupacional, es decir, por un piquete de una aguja, y estoy hablando directamente del vaso sanguíneo de una persona a mi vaso sanguíneo, que sería el riesgo más alto, es del 0.3%. ¿No? Ok. Entonces, la probabilidad de contagio por exposición laboral es súper bajito. Sí, Y bueno, los tatuajes, los piercing también digo, entran en esta categoría, aunque es más leve. Y bueno, esas son como las formas principales. Ahora esto de los mosquitos, pues también aclarando los mosquitos, muchas personas tienen esa concepción también, que sí, y bueno, tiene lógica, pero pues no es poco probable, que por ejemplo, que un mosquito pique a una persona que vive con VIH y esa sangre la lleva el mosquito y pique luego a otra persona y que pueda así contagiarlo. No es factible, como expliqué, el virus es muy lábil al salir del organismo,
Entonces, no es factible que un animal contagie por zoonosis. No es Sí, o factible, de sea, hecho, son... por un vector. Algo que mencionaste, es que te seguiste derecho, pero algo que Sí, mencionaste, perdón. no, está muy bien. Es que a la sangre que digamos que donamos en las campañas de donación de sangre que hacen, por ejemplo, la Cruz Roja, o simplemente si vamos a donar a un hospital sangre, mencionaste que se hace una prueba de ELISA de cuarta generación. ¿Qué es esta prueba? Los ELISAs, si recuerdan, son pruebas que detectan el DNA, el DNA de los virus. Hay varias generaciones, ¿no? Entre más generaciones, más específica la prueba. O sea, Eh, mejor. Mejor, exactamente. Es una prueba de escrutinio más específica, ¿no? Entonces, tiene menos riesgo de falla y de falsos positivos. Entonces, una prueba de cuarta generación en VIH específicamente se refiere a que es una prueba que tiene la capacidad de detectar antígeno P24. El antígeno P24 es el primer antígeno que expresa el virus de VIH cuando entra al organismo. Ok, Este antígeno P24 lo podemos encontrar a partir de 4 a 6 semanas posteriores al contacto con el virus. ok, Entonces es una prueba sumamente específica. Igual este antígeno P24 es el mismo que detecta las pruebas rápidas. ok. Las pruebas rápidas para VIH justamente lo que detectan es P24 y, repito, puede hacerlo a partir de las 4 a 6 semanas, dependiendo de la persona, de la infección. Ok, eso es algo también muy importante porque a veces si una persona tuvo alguna actividad de riesgo, ya sea una relación sexual sin protección con una persona desconocida o algo así, o dijo, no, pues me hice un tatuaje en un lugar que no me fijé si la aguja era nueva o no, cosas, ¿no? Que se siente en riesgo, no, aunque vaya luego a hacerse la prueba, no le va a salir positivo inclusive si tiene el virus. Se tiene que esperar pues, de 4 a 6 semanas, 6 semanas para estar más seguro, para hacer de la prueba, ¿no? Entonces es algo muy importante de saber. No se hace luego, se tienen que esperar para que la cantidad de virus en el cuerpo suba y pueda cuantificarse. Si no, pues las máquinas que tenemos todavía no detectan ahí a un No lo detectan. virusito. De hecho, existe el término de profilaxis posexposición o PEP. La Ajá, profilaxis posexposición es justamente un medicamento que se le brinda a las personas que consideran que hubo riesgo de infectarse de VIH. Esto puede ser como un poquito ya hablando del ciclo del virus. El ciclo del virus, les decía yo, más o menos después de que el contacto del virus entra al organismo de la persona, más o menos unas 48 horas tarda en entrar a la placa de Peyer, que es como el primer tejido linfático al que se mete, su primer reservorio. Se mete al reservorio, ya no hay forma de sacarlo. ok. Y de ahí se disemina al resto del tejido linfático del En, organismo. en Entonces cuarenta son y estas ocho horas. 48 horas. Es de estas 48 a 72 horas donde nosotros tenemos probabilidad de brindar una profilaxis post-exposición. Esta profilaxis post-exposición está normada por las guías de práctica clínica, digo, cualquier persona lo puede revisar en línea. Vienen ahí justamente los criterios de quién amerita e incluso la CDC tiene en su página quienes tienen riesgo medio, moderado e importante para infectarse de VIH de acuerdo al tipo de contacto. Un ejemplo, un riesgo leve, pues es un riesgo ocupacional, ¿no? O sea, estaba Sí, como yo un tomando, médico. Ajá. ajá, me recargué en el control de enfermería y me piqué con una aguja que ahí estaba, ¿no? O sea, no sabemos si esa aguja Con entró sangre. en alguien con VIH, no sabemos. Exacto, no sabemos a qué hora, no sabemos si fue sangre, ahí está, ¿no? Entonces es un riesgo muy bajo, es un riesgo leve o bajo. Y el riesgo alto, evidentemente, es una persona que tuvo relaciones sexuales no protegidas con una persona que sabe que vive con VIH y que esta persona no está en tratamiento antirretroviral, entonces seguramente su carga viral es muy elevada. Es el riesgo alto. Entonces, de acuerdo a eso, las guías tienen un algoritmo que nos dice a quién brindarle profilaxis post-exposición y a quién no. Ahora, lo que comentabas justo de que si yo, por ejemplo, te conozco que tuve un riesgo, ya sea leve o importante, pues habitualmente debe acudir uno a una institución donde se pueda brindar esta profilaxis post-exposición y hacemos una prueba de VIH, aunque todavía no sea tiempo para que salga positiva. ¿Por qué lo hacemos?
porque el tratamiento post-exposición implica un medicamento, un antirretroviral como tal, o sea, un medicamento que tiene los 3 antirretrovirales que sabemos que controlan el VIH, que se brinda por 30 días. Si esa persona ya vivía con VIH antes y no lo sabía, y yo le doy tratamiento antirretroviral un mes y se lo retiro, puedo generarle mutaciones. Mutaciones. No sabía esto, Exacto, ¿eh? Y suena sí. súper lógico que se haga una prueba. Sí, entonces por norma y por el algoritmo, todas las personas que se consideren con un riesgo, que hayan tenido una exposición, se deben realizar una prueba de VIH antes de brindar la profilaxis post-exposición, justo para detectar esos casos. Y después, pues se les brinda el tratamiento los 30 días y a los 30 días se vuelve a hacer una nueva prueba de VIH para ver si esta sale reactiva o no. Y lo que se recomienda es que se hagan prueba a los 3 meses del contacto, que se consideraría que ya pasó completamente el periodo de ventana, ya no hay cualquier duda, y si esta prueba sale negativa, pues la persona no logró infectarse del virus. Ok, ok. Perfecto. Y, por ejemplo, de cuando se hace la prueba, si una prueba sale positiva, una prueba de ELISA sale positiva, ¿un laboratorio verifica esa prueba varias veces? ¿O cuál es el protocolo? Sí, de hecho también por norma, el gold estándar o la prueba ideal para el diagnóstico de VIH sigue siendo el Western Blot. El Western Blot es igual una prueba que lo que hace es detectar en una serie de anticuerpos, que también está normada la cantidad de positivo de estos anticuerpos para yo decir que es un Western Blot, siendo el último antígeno que detecta o que aparece durante la infección el P31. En el momento que aparece el anticuerpo, el antígeno P31, se considera ya una infección crónica por VIH. Entonces, Ok. esto es básicamente lo que detecta el Western Blot. Va detectando poco a poco estos anticuerpos desde el P24 hasta terminar con el P31. Por norma, se considera un ELISA reactivo un paciente que puede vivir con VIH, pero el gol estándar diagnóstico es el Western Blot. Y la otra prueba que también pues, se toma como un gol estándar es la carga viral de VIH. Ok. Por lógica, pues si el virus entra en mi cuerpo, pues va a replicar y pues me van a encontrar virus de VIH, Sí, pero pero depende de cuánto tengas. Igual había exacto, carga viral del virus, o sea, del COVID. exacto. Entonces, la carga viral de VIH aparece ya positiva más o menos a los 7 días de que me infecté. Entonces, un ejemplo, si yo, por ejemplo, salí mucho antes que el P24 que acabo de explicar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mucho, pienso que realmente estoy infectado por VIH y quiero saber, a los 7 días yo tengo una carga viral positiva. Ok. Entonces, no tendría yo que esperar hasta que salgan las 4 semanas para hacerme un antígeno P24. Ok, pues nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero este tema está muy interesante y me encantaría resolver muchísimas más dudas, pero en un momento regresamos a que esto que el otro. No le cambies. Bienvenidos de regreso a la segunda parte de Que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y recuerden que nos pueden escuchar en 1670 AM, también vernos en Spotify, bueno, escucharnos en Spotify buscando Que esto que el otro, en iHeartRadio y vernos en redes sociales tanto de Radio Anáhuac como de Gigi Tips, en YouTube, Facebook y LinkedIn. El día de hoy estamos hablando de un tema súper, súper interesante del cual se necesitan romper muchísimos tabús, incrementar la educación de México y de todo el mundo. Y mi invitada de hoy, la doctora Georgina Morales, ella es internista, estudió medicina en la UNAM, después medicina interna en el siglo XXI, pero lleva ya mucho tiempo dedicada a, a tratar, a aconsejar, a educar y todo lo relacionado con VIH. Además, eres la vicepresidenta, ¿no? Del Consejo Mexicano del VIH, ¿o cómo era? De la Asociación Médica Mexicana, De la Asociación Asociación. Mexicana de Médicos de VIH. Eso, la verdad, es muy interesante porque a veces, inclusive, el personal de salud no conocemos todas las enfermedades como deberíamos, pero estas que cargan con tanto tabú, tanto miedo, tanto estigma, pues con más razón las debemos de conocer más. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco. Ya fuimos, o sea, estamos yendo como muy ordenaditas, ¿no? De cómo se diagnostican, ¿no?
con la prueba de ELISA o con una cuantificación del virus. Y si por alguna razón tuviste una exposición, hay un tratamiento que es preventivo, el PrEP, que puedes ir a conseguirlo en instituciones como la de la Condesa, que te lo pueden dar. Pero si una persona no tiene VIH, cualquiera de los jóvenes adultos que nos estén escuchando y le da miedo contagiarse, pero dice, ok, yo tengo tal edad, soy mayor de edad, voy a iniciar a tener relaciones sexuales. ¿Cuáles son las cosas que debe de seguir alguien, no solamente en las relaciones sexuales, sino consejos que tú como experta en el tema le darías a la población en general que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes, para evitar contagiarse? Porque lo principal, creo yo, es bajar la incidencia de casos, ¿no? Que cada vez sean menos los contagios. Pues ahora en México sabemos aproximadamente que el 50% de las personas que viven con VIH no lo saben. Y Órale. justamente es porque es a veces difícil que nos hagamos la prueba de manera rutinaria, aunque sepamos que tenemos factores de riesgo. ¿A qué me refiero? O sea, si soy una persona que ha tenido relaciones no protegidas, que como mencioné es lo más común, muchas veces tenemos la concepción de que una relación no protegida es básicamente tener una relación con un desconocido en una fiesta. Pero Y en no, realidad todos hemos tenido relaciones no protegidas, a lo mejor con el único novio, la única pareja, o la el única persona con esposo o la cual. esposa. Exacto, entonces es una relación no protegida al fin y al cabo, tal vez con la misma persona, pero difícilmente nos hacemos pruebas de VIH todos en general de manera rutinaria, entonces no sabemos, ¿no? Entonces, si consideramos que tenemos relaciones de riesgo, es decir, relaciones no protegidas, y estas pensamos que puedan ser de manera repetitiva, ¿no? Nosotros nunca aconsejamos abstinencia, ¿no? Lo que aconsejamos son relaciones sexuales con conocimiento y con cuidado. ¿A qué nos referimos? Evidentemente, el uso de un condón o un método de barrera está demostrado que evita el contagio. Pero también el tipo de relaciones sexuales tiene mucho que ver y otros factores. Por ejemplo, la lubricación, ¿sí? En el caso de las mujeres tenemos una lubricación natural, pero en otros casos, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, el uso de lubricantes sexuales pues ayuda bastante a que esta infección se propague. Bienvenidos de Ah, regreso a la segunda parte de Que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y como veníamos hablando antes del corte, el día de hoy estamos con la doctora Georgina Morales hablando acerca del virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el virus del VIH, esta enfermedad que causa tanto miedo, pero de la cual también hay muchísimo desconocimiento, no solamente del público en general, sino también del personal de salud. Y bueno, me gustaría que en esta segunda parte nos hablaras un poco acerca de qué pueden hacer las personas para prevenir la enfermedad. Si alguien no la tiene y le da miedo contagiarse y nunca quiere tenerla, ¿cómo pueden prevenir el contagio? bueno, como mencioné, el riesgo más alto es una relación sexual no protegida. No necesariamente tiene que ser una relación sexual con una persona desconocida o en una sola salida, etcétera. Puede ser incluso con la propia pareja, ¿no? Sobre todo si no tenemos el hábito o nos hemos hecho pruebas de VIH de manera rutinaria. Las relaciones sexuales evidentemente son más riesgosas cuando no utilizamos un método de barrera, en este caso un condón. El condón está demostrado que ejerce protección para este tipo de contagios. También se ha visto que en ciertos grupos, que le llamamos poblaciones clave, tiende a concentrarse esta epidemia, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, la gente que se dedica al comercio sexual, ¿no? Básicamente, no necesariamente tenemos que ser parte de estas poblaciones clave para poder infectarnos. Entonces, Claro, la conciencia de que una relación no protegida es el foco de entrada de este tipo de infecciones es importante. Ahora, decía yo, uso de lubricantes, uso de conductas sexuales, digamos que fuera de lo normal, pues disminuye el riesgo.
Otra también algo importante es en personas que sabemos que puedan tener prácticas de riesgo de manera recurrente, está recomendado lo que es el PrEP, que es diferente a lo que es el PEP. El PEP es post-exposición y el PRE es pre-exposición. El PrEP actualmente en México ya se brinda tanto de manera pública como privada. Y lo que es el PrEP es básicamente dos antirretrovirales que están aprobados por organizaciones internacionales que se sabe que previenen la infección si este medicamento se toma de manera rutinaria. La recomendación ahora puede ser diario, puede ser terciado o puede ser como on demand. On demand me refiero a que se toma antes y posterior a la relación de riesgo. Los tres ya están comprobados por ensayos clínicos que ejerce protección para infectarse de VIH. La profilaxis preexposición está disponible ya en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud como Clínica Condesa y de manera privada, y esto se hace con un medicamento que es básicamente enofovir con emtricitabina, que Ujú. son dos inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos que juntos son los que están aprobados hasta ahorita para profilaxis preexposición. Ok. Perdón, sí, 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 No, una pregunta. Em, claro. bueno, en TikTok donde se está, que ahora la gente en lugar de decir, leí esto, pues básicamente están viendo las cosas en TikTok. Hay muchos que Ajá. abogan, hay muchas personas, bueno, no muchas, yo honestamente solo he visto par de pacientes que viven con el VIH y que abogan respecto a, ok, yo vivo con el VIH y debido a que me he tomado mi medicamento, estoy indetectable. Y una de las cosas que dicen es que al estar indetectable, ellos no contagian a los demás, por lo cual pueden tener relaciones sexuales no protegidas. ¿Esto es mito o es verdad? Es verdad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la CDC ya lo consideran justamente indetectable e intransmisible. Y eso es básicamente por varios estudios. El primerito, que fue por el cual la OMS hizo la recomendación, es un estudio que se llama Partner. Yo creo que es fácil de recordar justo porque es como pareja en inglés. Y son parejas serodiscordantes, es decir, parejas donde una vivía con el virus y la otra no. Mantenían relaciones sexuales no protegidas, no aconsejadas por los médicos, eso es muy importante por ser una falta de ética, sino simplemente sabíamos o sabían los investigadores que lo hacían. Fue un estudio retrospectivo donde se les preguntó y no hubo ningún contagio, ¿no? Entonces, obviamente las parejas que vivían con el virus, todas estaban indetectables y gracias a ese estudio se estableció esto de indetectable, intransmisible, siempre y cuando la persona lleve indetectable más de 6 meses. Ah, ok, ok. Si es así, el riesgo, no hay riesgo de contagio y efectivamente no nada más es una buena noticia para las personas que viven con VIH, sino también para el resto, porque es una forma de controlar la infección. Si Claro, nosotros logramos tratar al 100% de las personas que actualmente viven con el virus, pues evidentemente el contagio también podría erradicarse. claro. Sí, porque al Ujú. final no lo estás curando, pero estás deteniendo la transmisión. Como de Así cierta es, manera es como si se siguen tomando su medicamento, es como si estuvieran curados, entre comillas, o sea, nada más refiriéndome a que no pueden contagiar a controlados. otros, Ujú. Sí, lo que controlados. hablamos es de un control virológico, es básicamente lo que hablamos de este tipo de personas. Y pues las metas de la Organización Mundial de la Salud ya de varios años es llegar a lo que es el 90-90-90, que bueno, ahora le agregaron un cuarto 90, pero lo que significa esta meta es 90% de la población testeada o probada para VIH, que el 90% de las personas que viven con VIH estén en tratamiento antirretroviral o tengan el alcance de recibirlo, que de estos el 90% esté indetectable y el cuarto 90 que ahora se está incluyendo es que el 90% de estas personas que estén indetectables tengan una buena calidad de vida. No nada más implica mantenerlos en control virológico, sino mantenerlos saludables en otros sentidos. Ok, sí, porque al final pueden, no sé, o sea, es por el simple hecho de recibir cualquier diagnóstico, un diagnóstico de diabetes, una persona se puede deprimir y decir, no, bueno, es que ya no vale la pena vivir, tengo diabetes. Esto, pues yo pienso, digo, no sé si es estadísticamente correcto, que una persona que vive con una enfermedad tan estigmatizante, quizás se acompaña también de depresión y de ansiedad, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay estudios acerca de salud mental y personas que viven con VIH.
En la clínica Condesa se corrió un estudio ya hace yo creo unos 6 o 7 años, que es una población muy grande de pacientes que viven con VIH y se encontró que el trastorno mental que normalmente más común en estos casos es la depresión, el trastorno depresivo mayor. El trastorno de ansiedad, el trastorno de duelo y el abuso de sustancias son otras cosas que se encontraron, pero el trastorno de depresión mayor por diferentes situaciones es el más común. Entonces, también un abordaje de la salud mental de las personas que VIH también es muy importante, no tanto porque sea VIH, porque eso también es estigmatizar la enfermedad, sino por el hecho de saberse con una enfermedad crónica E y incurable, ¿no? justamente incurable y que es en una persona habitualmente joven, que normalmente se considera sana. Y este duelo es difícil y justamente necesitan acompañamiento en esa parte. Ujú. No, definitivamente, como decía, o sea, recibir un diagnóstico de diabetes y saber que nunca se te va a curar la diabetes puede conllevar un duelo, porque al final el pensar es que nunca me voy a curar puede ser una carga emocional súper fuerte, porque es como un para siempre, siempre. Entonces dices, híjole, qué horror, ¿no? Y sobre todo, como bien dices, puede ser gente muy joven, puede ser gente que diga, bueno, es que yo solamente he tenido relaciones con una sola persona y ya tengo este virus y no es justo. O sea, puede haber muchísimas cosas que definitivamente afecten la salud mental. Algo que mencionaste en el corte es que el 50% de la gente que vive con el virus no lo sabe. Sí, de hecho es una de las metas que no se ha podido alcanzar, no nada más en México, sino en el mundo. De hecho, algo que retrasó muchísimo el diagnóstico, no nada más en VIH, sino en todas las enfermedades, fue la pandemia. ¿No? La mayoría de las personas no saben dónde hacerse una prueba de VIH y si de por sí eso ya era un problema, ahora que fue la pandemia, pues no querían acercarse a servicios de salud por miedo a COVID. Entonces, eso retrasó muchísimo el diagnóstico de VIH, no nada más en México, sino en el mundo. Definitivamente. ¿Dónde se puede hacer una persona una prueba de VIH? Aquí en México. Las pruebas en México son gratuitas. De hecho, si tienen derecho a audiencia, se la pueden realizar en el ISSSTE, se la pueden realizar en el IMSS, etcétera. En la Secretaría de Salud, que es para personas no derechohabientes, cada estado tiene centros de atención a personas que viven con VIH. Los estados se llaman Capacits. Aquí en la Ciudad de Capacits. México es la Clínica Condesa, pero en los estados se llaman Capacits y en ellos se realiza la prueba sin costo, ¿no? Habitualmente lo único que les piden es una identificación, ¿no? Evidentemente, y el resultado se les da en ese momento, en ese día, ¿no? Eh, eso está normado, pero ahora también de manera privada, pueden hacerla en un laboratorio privado, los más conocidos también se pueden hacer la prueba ahí, Y es ¿no? una Y prueba de hay sangre. algunas, exactamente. Y hay algunas asociaciones civiles como HF que se dedican a hacer pruebas en centros de atención a comunidades como LGBT o en lugares, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay brigadas que se dedican a detección oportuna. Muchos de estos centros que estoy mencionando hacen citas vía web, entonces también la persona que esté interesada en hacerse, específicamente en Clínica Condesa, hay una unidad de lunes a viernes afuera de la clínica que hace las pruebas rápidas en horario matutino y vespertino. Ok, son gratuitas. Sí. Perfecto. Una cosa, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? VIH es el virus como tal, o sea, está el virus dentro de la persona y SIDA ya son las complicaciones secundarias a la infección de este virus. El síndrome de deficiencia humana adquirida es un virus que básicamente es un síndrome donde básicamente ya son las manifestaciones secundarias a la inmunosupresión severa que produce el virus. O sea, te Um, traduzco, se bajan tanto las defensas que el paciente se empieza a enfermar mucho. Te traduzco. Así, sí, sí, pues sí, básicamente es eso. Son ciertas patologías que solo afectan a personas sumamente inmunosuprimidas. Sí, puede Hay ser una también un bebé, una persona de la tercera edad o alguien que esté tomando esteroides, ¿no? Pues si tienen lupus o una enfermedad que tengan que tomar esteroides por alguna razón,
También pueden ocurrir enfermedades que les llamamos oportunistas porque toman esta oportunidad de que tienes las defensas bajitas para atacarte. Sí, la CDC tiene una clasificación que en algunos lugares ya comentan que puede hacerse o ya está en desuso, que es clasificarlo. Seguramente los que son personal de salud la conocen, que es por letras A, B, C, siendo C la categoría que ya se considera como SIDA. Ah, Y sí, la la fase categoría C son 3. básicamente enfermedades que solo atañen justamente a personas inmunosuprimidas. Pongo un ejemplo. En la categoría B está la candida orofaringea. La candida orofaringea no es exclusiva de personas muy inmunosuprimidas. Podría yo tener candida orofaringea si tomo antibióticos durante mucho tiempo o uso de clometazona y no me enjuago la boca. O O sea, sea, el algodoncillo. exactamente, La, sí, la, la candida oral. la La candida oral, cándida mononiasis la orofaringea llaman. es como el algodoncillo de los bebés, digamos que se ve blanquito en el paladar y que es un Exacto. hongo. eh, Pasa en personas que por alguna razón se les bajan las defensas o como dice la doctora, le cambia quizá el pH de la boca o toma tantos días antibiótico que el hongo se le hace en la boca, básicamente. Exacto. Y este honguito, pues habitualmente se queda ahí, pero si yo tengo una inmunosupresión severa, se puede extender a mi esófago, ¿no? Y llegar a otros lugares. Y efectivamente, en el momento que se extiende a órganos poco habituales, pues ya se considera una enfermedad importante o sistémica y entonces entra ya en categoría de SIDA, ¿no? Entonces Ok. es difícil que yo encuentre una cándida en el esófago o este honguito en el esófago si no soy una persona con una inmunosupresión severa. Entonces, también hay ciertos tipos de cáncer que afectan más a las personas que viven con VIH, que entran también en categoría de SIDA, como el sarcoma de Kaposi o el linfoma no Hodgkin, ¿no? También hay otros hongos, no nada más la cándida, que pueden entrar en pulmones o en cerebro, que habitualmente no es la forma en la que estos hongos, que lo que mencionaba es justamente de los oportunistas. Entonces, este tipo de enfermedades o infecciones que solo afectan a personas con defensas muy bajas es lo que conocimos como SIDA. Ok, muchísimas gracias. Pues nos tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial, pero en un momento regresamos a que esto que el otro. No le cambies. Bienvenidos de regreso a la última parte de que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify buscando que esto que el otro, en iHeartRadio y también vernos en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, tanto de Radio Anáhuac como de Gigi Tips. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante para la salud de México y la salud del mundo, que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y antes de irnos a corte, nos explicaba la doctora Georgina Morales, que ella es experta en este tema, que, bueno, el SIDA es cuando esta enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana avanza, baja las defensas tanto que ya la persona se empieza a enfermar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estas personas estos pacientes, estos seres humanos que viven con VIH, pueden vivir también con SIDA, pero no si tienes VIH, a fuerzas te va a dar SIDA. No, creo que eso es muy importante. Existen tratamientos que te pueden llevar a estar indetectable del virus, pero eso no significa que te curan, simplemente te controlan, pero súper bien, ¿no? Que la tecnología ha avanzado muchísimo. Y pues bueno, me gustaría que platicaras un poquito. Mencionabas antes del corte de que las personas que viven con VIH llegan a sufrir mucho en cuanto a su salud mental porque son jóvenes generalmente. Y pues tener esta enfermedad hay mucho estigma. ¿Qué podrías decir acerca de la discriminación que se vive, que viven estos pacientes? Tú como médico que estás en la línea, en la primera línea de batalla, ayudando todos los días a pacientes que viven con VIH, ¿qué te cuentan ellos? ¿Qué te platican? ¿Qué ayuda te piden? ¿Qué consejos? La verdad es que todavía es muy triste la discriminación que tenemos, no nada más en nuestro país, sino también en el mundo. Yo estoy convencida que la discriminación viene de un tema de ignorancia. Claro, yo Yo también. creo que entre más informados estemos de cualquier cosa, creo que tenemos más armas para detener la discriminación.
Esto que ocurre con VIH no nada más ha ocurrido con VIH, lo podemos ver ahora que estamos hablando del monkeypox o mpox, como ahora le hablamos, es básicamente se está repitiendo la historia. Las personas que viven con VIH, pues son personas que sufren no nada más de saberse enfermas de una enfermedad incurable, como lo comentábamos, sino también sobre lo que piensan las personas que los rodean acerca de esta infección, el miedo que genera en las personas. Y justamente esto ha ido cambiando conforme han pasado los años, simplemente en la forma en la que nos expresamos. Justamente ahora ya pues, tratamos de no decir justamente persona infectada, persona con o persona o que tiene VIH porque es una comorbilidad o es una condición que nos acompaña. Y esta forma de expresarnos no nada más es para VIH, también se está tratando de hacer también con diabetes, con hipertensión, otras patologías, justamente porque pues es erróneo decir, lo ideal no es decir es diabético, es hipertenso, Si no, es idoso, tiene, ¿no? tiene diabetes. Persona que vive con, ¿no? Porque justamente es una condición que acompaña. Entonces, en Sí, no, VIH no se ha te tratado. define, ¿no? Exacto, no te define, ¿no? Entonces, ahora se ha tratado justo de expresarnos como persona que vive con VIH, justamente para que no sea una etiqueta que acompañe a los pacientes y ellos no se sientan definidos por vivir con esta enfermedad, que aunque es una condición que aún es incurable, pero pues las personas tienen una esperanza de vida excelente, sobre todo si reciben tratamiento de manera oportuna y si acuden a la atención médica de manera seguida y las personas pueden hacer su vida completamente normal, o sea, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden viajar, incluso pueden tener hijos que van a Ah, estar sin VIH, entonces, o que van a vivir sin VIH. Entonces, eso es algo que mucha gente tiene miedo, que su vida va a cambiar, que su vida no van a poder hacer muchas cosas, que es una sentencia de muerte, y eso ya no es así. Eso ya nada que ver. y una persona que, digamos, se diagnostica en la etapa de SIDA, es decir, o sea, se diagnostica tarde, ¿no? Porque pues nunca se siente mal, no nada, y de repente se empieza a enfermar muy seguido, muy seguido, muy seguido, va al médico, le dan tratamiento, se vuelve a enfermar y hasta que el médico sospecha así de qué raro, ya van 3 neumonías en un año, esto no es normal, ¿no? Y no es pandemia, ¿no? Este, vamos a hacerle una prueba de VIH. Sale positivo, le hacen cuantificación, cumple con los criterios de SIDA. Esta persona con SIDA ya puede llegar a estar indetectable o ya es muy difícil. O sea, hay esperanza, hay tratamiento, puede mejorar su calidad de vida. Claro, la eficacia de los antirretrovirales depende completamente de la constancia y la adherencia de los pacientes. Ok. Aunque la posibilidad de que haya un fracaso del tratamiento de inicio es difícil, puede ocurrir sobre todo en personas que puedan tener un virus con mutaciones, lo cual en México es relativamente poco común, ¿no? Ya hay estudios que demuestran que las mutaciones primarias, es decir, las que uno adquiere, ya el virus que uno adquiere ya las trae, es menos del 10%. Entonces, en teoría, una persona que tiene una buena adherencia a tratamiento, pues va a tener un buen pronóstico. Ahora, cuando detectamos pacientes en enfermedad avanzada, por ejemplo, menos de 200 linfocitos CD4, que habitualmente ya son personas que tienen riesgo o que ya tienen enfermedades oportunistas, en realidad el pronóstico va a estar definido por las oportunistas que traen, ¿no? O el riesgo que tienen de adquirirla en lo que el tratamiento resulta exitoso. Pero lo que esperamos es que los pacientes lleguen a un control de la enfermedad aproximadamente en unas 6 a 8 semanas, completamente dependiendo de la adherencia que tengan al tratamiento, ¿no? Pero Ok. lo que va a incrementar, pues, la mortalidad de esta persona, pues, evidentemente van a ser los oportunistas que pudo llegar a adquirir un cáncer o algo que pueda, pues, mermar más en su Sí, salud. o sea, no necesariamente el número de linfocitos, que algo que no he preguntado, ¿cuántos linfocitos, el control linfocitario se considera SIDA? Como mencionaba, se clasifica en 1, 2, 3, digo, Sí, básicamente el estadio 3 es menos de 200 CD4 y es donde se considera que ya puede ser SIDA. El 2 y el 1 básicamente es una clasificación para el número de CD4. CD4 es arriba de 500, se considera 1 y es básicamente pues una persona inmunocompetente.
pero menos de 200 CD4 es una inmunosupresión severa y se considera como SIDA. ¿Y entre 500 y 200 qué se considera? Es estadio 2, entonces en este caso, Pero no se considera SIDA todavía. no, solamente que tenga una enfermedad definitoria de SIDA, como mencionaba alguna enfermedad que sea un oportunista severo, como mencionamos este honguito en el esófago, un tumor, Ya. etcétera, y que tenga aparte, y que su conteo esté arriba de 200, con solo tener la enfermedad, aunque su conteo no esté abajo de 200, se Ah, ok, considera SIDA. perfecto. Ujú. Entonces, entre 500 y 200 se consideraría inmunocomprometido nada más. Así es, sí, básicamente sí, y ahí dependería mucho de la manifestación clínica que pueda tener. Ok, muy bien. ¿Nos podrías hablar un poquito? Ya nos quedan 8 minutos del programa, pero un poquito, empezaste con esto, pero me gustaría que lo repitieras para todas las personas que nos están viendo o que nos escuchan. ¿A dónde pueden acudir? O sea, como, por ejemplo, entiendo que si una persona está afiliada al IMSS, está afiliada al ISSSTE, tiene recursos propios, tiene un seguro privado de salud, bueno, pues que hagan uso de él, ¿no? También está Sedena, está Semar, bueno, que hagan uso de él. Pero tal vez alguien que diga, híjole, es que yo no tengo el dinero, pero sí tengo la enfermedad y ya valí. O sea, o dónde puedo conseguir estas medicinas. ¿Son muy caras? ¿Quién me Sí. puede ayudar? Porque son para La, toda la el, vida, ¿no? sí, sí, exacto. La Secretaría de Salud en México incluyó vivir con VIH como una de las patologías que requieren atención médica inmediata. El curso de medicamentos es gratuito, eso es a nivel federal. Eso quiere decir que pueden acercarse a cualquier centro de detección y seguimiento de personas que viven con VIH, que les mencionaba yo, son Capacit. Capacit, Clínica Condesa y Condesa Iztapalapa son centros de atención donde se da el tratamiento de manera gratuita. Las pruebas, la atención y los medicamentos son gratuitos. ¿Son los Evidentemente, únicos dos centros en la Ciudad de en la México? Ciudad de México, así Sí. es, el tratamiento es gratuito siempre y cuando la persona demuestre no tener derecho a audiencia, ¿no? Si Ah, la ok, ok. persona tiene IMSS, debe acudir a IMSS, si tiene ISSSTE, debe acudir a ISSSTE, ¿no? Y todo el tratamiento y el seguimiento es gratuito, los estudios de seguimiento, todo es gratuito, así como las pruebas. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo dudas o quiero saber un poco más acerca de todo esto, también una recomendación es acercarse puede ustedes ver Censida, que es el Centro de Atención a Personas que viven con SIDA o VIH en México. Tiene página de internet, se pueden descargar manuales para el público en general y también para personal médico. Tienen redes sociales, ¿no? También están en Facebook e Instagram y tienen videos acerca de lo que es la PrEP, todo lo que yo acabo de explicar. Ahí también la gente puede informarse. También ahí pueden informarse acerca del centro de atención a VIH más cercano a su domicilio. En los estados hay varios, ¿no? Por ejemplo, Veracruz me parece que tiene 6, ¿no? Entonces, justamente debe de haber uno cercano a su ciudad. Y la otra, y bueno, la asociación en la que pertenezco, también tenemos mucha información. La Asociación Médica Mexicana de VIH también tiene su página de internet, su página de Facebook, donde también hay links y mucha información para personal de salud y público en general. Entonces, a veces se nos hace más fácil la vía tecnológica para nuestras dudas, ¿no? Ya, Bueno, más en gente joven, ¿no? Sí, sí, yo me incluyo, yo prefiero pedir por WhatsApp mi pizza que hablar por teléfono, pero, a mí me pero gusta mucho hablar por teléfono. sí. Entonces, también, obviamente, siempre va a haber personal de salud que esté, sobre todo en los centros de primer nivel de atención, como las clínicas de la Secretaría de Salud, las unidades de medicina familiar para el IMSS, etcétera, donde van a encontrar área específica de prevención a la salud donde les pueden dar información, incluso condones. Pero, pues sí, en las personas que no quieren acercarse de manera personal, también lo puede hacer por la tecnología. También está la opción. Ok, eso la verdad es muy importante. Si tal vez te da pena preguntar, pues puedes acercarte al Instagram y mandar mensaje por ahí para resolver algunas dudas, revisar el contenido, sabiendo que estos son organismos profesionales hechos por personal de salud, avalados. Y si tú eres personal de salud, también mantente actualizado. Yo doy clases, algo que yo platiqué, yo doy clases de este tema y aún así hay cosas que en esta plática he aprendido, ¿no? Entonces, por mucho que hayamos aprendido en la universidad
o en la especialidad sobre algún tema en específico, la ciencia avanza, la tecnología cambia, hay ciertos descubrimientos y pues hay que mantenernos actualizados. Y a veces la verdad es que no te da la vida. Dices, ¿en qué momento me voy a poner a leer de algo que tal vez no, ni enseño ni veo tan seguido, ¿no? Pero bueno, hay Claro. que hacer el esfuerzo, definitivamente. Y saber que los niños también pueden contagiarse de VIH. Y también hay muchos niños viviendo con el virus que fueron, o sea que, bueno, me gustaría que tú platicaras rapidísimo esa parte, cómo un niño puede contagiarse por vía materna. En los niños habitualmente es una transmisión vertical, ¿no? O Que justo sea, creo que me sí, faltó mencionar eso en las vías de contagio, es decir, que nazcan de una mamá que vive con VIH y que ésta no esté en tratamiento antirretroviral y en control. ¿No? Por ejemplo, puede nacer de una mamá que vive con VIH, pero si está bien controlada, no hay forma que se contagie. Pero si la mamá vive con VIH, no está tomando antirretrovirales y está mal controlada, puede transmitir de manera vertical, es decir, al nacimiento al bebé. La transmisión vertical en México aún no está erradicada. Todavía hay muchísimos casos de transmisión vertical, lo cual es sumamente triste porque es algo completamente prevenible y tan prevenible como hacer una prueba de VIH de manera universal a todas las embarazadas en el país. Con eso se prevendría. Pero ¿por qué, aunque está normado y es obligatorio, por qué no se hace? Porque es una prueba que requiere consentimiento informado y desgraciadamente muchas de nosotras no nos consideramos en riesgo para infectarnos. ¿Por sí, qué? dices, Porque no, que no me la hagan. solo tengo una pareja, ¿por qué voy a estar infectada? Pero Sí, repito, es una pareja con la que evidentemente tuvimos una relación no protegida porque por eso hay un bebé. está claro. No, y Entonces, definitivamente hay historias bien trágicas y bien tristes de, pues yo solamente fui ama de casa, estaba casada y tengo VIH y me contagió mi esposo. O sea, hay historias muy tristes, pero las cuales se deben de conocer para saber que ahí está el riesgo, tanto para una mujer como para un hombre, como para los hijos. Y pues prevenirlo, ¿no? Que cada vez sea menos la gente que viva con el virus de inmunodeficiencia humana, que cada vez haya menos muertes por esta causa y pues que en algún momento de la vida podamos eliminar esta enfermedad de nuestro país, ¿no? ojalá, pero sí se puede. Sí se puede, 90, 90, 90, 90. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado en el programa. Realmente yo lo disfruté mucho. Te puedo decir que aprendí mucho y es un tema que me gusta, que siento que le hace falta muchísima, muchísima difusión. Qué bueno que te dedicas a esto. Te felicito por el trabajo que haces. Se me Gracias. hace súper humanitario y muy necesario en nuestro país. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, con mucho gusto. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes y viernes de 11 a 12 del día en 1670 AM en Radio Anáhuac. También escucharnos en Spotify y en iHeartRadio buscando el nombre de Que esto que el otro. Y vernos en redes sociales, tanto de Radio Anáhuac como de Gigi Tips. Yo soy la doctora Gigi Nieto y hasta la próxima.